Hola, buenos días o buenas tardes. Iniciaremos el segmento correspondiente a máquinas para la cosecha de cultivos. Las máquinas que se encargarán de la cosecha de los cultivos son máquinas autotransportadas compuestas por un cabezal de corte comúnmente en la parte delantera, depende sean sus diseños o los cultivos que van a llevar a cabo la cosecha, movilizadas por un motor de combustión diésel y con diferentes niveles de potencia. En el caso de los cultivos extensivos, los cabezales de corte van a variar en su ancho de labor, desde los 4 metros y medio aproximadamente, hasta los 15 metros de ancho de labor. Las vamos a diferenciar en máquinas para cosecha de cultivos de grano fino, máquinas para las cosechas de cultivos de grano grueso, y también veremos en el final alguna otra maquinaria que realiza cosecha de otros cultivos. Principalmente las funciones que llevan adelante las cosechadoras son una zona de corte y captación del cultivo, donde está la barra de corte más el molinete. El molinete lo que permite es que la planta se sienta contenida para que la cuchilla de corte realice bien su trabajo y no haya comúnmente desgrane aquí en la plataforma. Después una zona de acarreo del material hacia el órgano de trilla. Está compuesta por un tornillo sin fin o tornillo de Arquímedes, que toma todo el cultivo que es depositado en la batea de la plataforma y lo lleva hacia el centro de la máquina, donde el acarreador traslada el producto cosechado hacia el órgano de trilla. En este caso es un diseño para un órgano de trilla de cilindro y cóncavo que gira a unas altas revoluciones, y eso va a permitir que al entrar el material, el grano se vaya desprendiendo de sus envolturas o de los órganos que lo mantenían adherido a la planta y se desprenda, cayendo a un sistema de limpieza de zarandas, y el material grueso sale por el zarandón hacia la cola de la máquina. Por medio de viento y un mecanismo mecánico, las zarandas limpian los restos de la cosecha, las glumas, las glumelas que pueda tener el grano en su envoltura, y dejan el grano limpio, que es trasladado a la zona de depósito, donde se acumula para después ser descargado, a la tolva de depósito, y todo el material cosechado que no es grano va a ser triturado y desparramado en la cola de la máquina. Entonces, las funciones que cumple la maquinaria automotriz es corticaptación, acarreo, trilla desgrane, limpieza, almacenamiento y triturado y desparramado de los restos de cosecha. Aquí vemos una máquina de las que se pueden ver actualmente, en la cual vemos el órgano de corte, que es la cuchilla, el molinete,
el tornillo sin fin, y acá en el centro, bajo un chapón, se va a encontrar el acarreador que va a llevar hacia el centro de la máquina, al órgano de trilla, el material cortado. Esta es la parte superior de la tolva de almacenamiento, este es el brazo de descarga de la máquina. Aquí vemos una máquina trabajando, está descargando el material, evidentemente la tolva está fuera del lote, por una cuestión de tránsito, la tolva de la cual se deposita el material cosechado de descarga está fuera del lote. Aparentemente, por lo que se puede observar, esta es una máquina que está trillando arroz con el rodado R2 que tiene la cosechadora, pareciera que fuera un cultivo de arroz. Aquí es una máquina cosechando maíz. Las plataformas es una plataforma totalmente diferente, la que capta y desprende la espiga de maíz de la planta. Una cosechadora que en este caso tiene, en vez de un tornillo sin fin que acarrea el material hacia la zona de trilla, en vez de tener un tornillo sin fin, tiene una lona o draper, sistema draper, que lleva el material hacia el interior lo acerca hacia el acarreador para que sea después depositado en el órgano de trilla. Esta es una máquina, una de las primeras máquinas que realizaron cosecha mecánica en el país. Le decían la australiana porque venía del país de Australia. Acá por asociación con las personas que la comercializaron, se llamó en nuestro país, se llamó Unión. La única máquina que queda acá en el país se encuentra en el Museo de la Universidad de Agronomía de Buenos Aires. Ha sido restaurada totalmente. Le decían stripper porque el sistema acá interior, este molinete, lo que hacía desnudaba el grano de todas sus envolturas. Estos peines tomaban las espigas y en el interior se desnudaba el grano, que era después colectado por bolsas en un costado de la máquina. Acá se ven las máquinas por salir, eran tiradas por caballos, por salir a la cosecha. Esta es una foto tomada a principios del siglo XX en Jacinto Arauz, provincia de La Pampa, en la cual estaban por salir a trabajar las máquinas Unión. Habían llegado al pueblo y iban a ser repartidas entre los distintos propietarios. Este es un modelo de base de lo que iba a ser después la primera máquina autopropulsada, esta tirada por caballos, pero fue la base de la famosa máquina Rotaina, que fue la primera máquina automotriz que cursó por los campos argentinos. Se ve la plataforma de corte, la zona de trillado y el almacenaje se realizaba por bolsas y una persona cosiendo bolsas y las bolsas eran depositadas en el rastrojo que luego iban a ser levantadas, pasaba un carretón y las levantaba, ¿no? Vuelvo a sostener que estamos en el siglo XXI, pero hay civilizaciones que mantienen la forma de trabajo de sus antepasados, y acá se ve una trilla de grano por medios como hacían los antepasados, ¿no? Esta es una cuchilla de corte. Esta es una cuchilla de corte
sistema puede ser tanto para trigo como para soja. En este caso creería que es para soja porque es una cuchilla de 3 pulgadas por 3 pulgadas con distanciamiento entre los pontones. Estos son los pontones que mantienen firme la planta para poder ser cortada y que no se mueva a 1,5 pulgadas de distancia entre los pontones. Aquí vemos un órgano de cosecha de maíz, la cual podemos ver la cadena de dedos que va a trasladar la planta hacia el interior del cabezal, y acá abajo los rolos tienen 2 rolos, como se puede ver acá en esta foto, que la función es, al girar, es tomar la planta y como son cónicos, la velocidad aumenta hacia la parte superior de estos rolos, tira la planta hacia abajo lo más rápido posible, quedando la espiga suelta en la parte posterior de los rolos, y un tornillo sin fin luego lo va a llevar hacia el órgano de trilla. Se pueden encontrar algunos modelos que por debajo de la plataforma de cosecha tiene unas cuchillas para el picado de la planta de maíz para que se descomponga más rápido. Pero eso va a estar relacionado en la zona donde se encuentre, si el material se degrada más o menos rápido, si necesita ser picado más fino, porque por el otro lado esas cuchillas que se agregan a todo el dispositivo exige una cantidad de HP extra al motor para poder realizar su trabajo. Este es un diseño de un órgano de trilla de cilindro y cóncavo. El cilindro gira según sus diámetros, son las velocidades que son proporcionales, las velocidades de giro. Comúnmente la entrada, y acá por debajo está el cóncavo, ¿no? Es una placa con rejillas que depende el cultivo que se va a cosechar, el distanciamiento de esta rejilla es mayor o menor dependiendo el diámetro del grano que va a pasar por ella. Esto gira a gran velocidad. Comúnmente la apertura en la boca de entrada es mayor porque entra mayor cantidad de material cosechado, pero a medida que va pasando por el cóncavo, estos dientes que tiene, estos dedos, friccionan sobre el grano, lo van desprendiendo de la planta y caen a través de la rejilla del cóncavo. Y la parte posterior del cóncavo está más cerca, más cerrado, porque ya los materiales son más finos, y así evitamos que se vaya grano pegado con el material a los órganos de limpieza. Si el material está seco, se trabaja con una apertura de cilindro cóncavo, comúnmente es de 2:1, eso depende del grano que va a ser trillado, y a una velocidad que está relacionada con el diámetro del cilindro. Si el material está más húmedo, se cierra un poco más para obligar al material a que la fricción desprenda el grano de la planta, y se aumentan las velocidades del cilindro. Lo que hay que lograr es que toda esa fricción no me rompa el grano, ¿no? Que se desprenda fácilmente de la planta y no se rompa.
Acá vemos otra foto, se puede ver que está más separado, la entrada del material está más separada y la salida está más cerca del cilindro. Entonces, como viene más material, acá se aumenta para que se concentre más material y esa fricción haga que se desprendan los granos, y en la parte posterior, como ya los granos están desprendidos, el material se ha desmenuzado, es más fino, entonces se tiende a cerrar la salida del cilindro. Ya tenemos sistema de cilindro y cóncavo, el batidor, y aquí está el zarandón, que es el que traslada el material grueso de cosecha hacia la cola de la máquina. Un batidor para acelerar ese material que vaya hacia atrás, y esto con movimiento mecánico. Estas zarandas suben y bajan, hacen hacia adelante y hacia atrás, y suben y bajan, van llevando el material hacia la cola de la máquina, y si queda algún grano disperso por sobre el material, va a caer al sistema de limpieza. Pero el material grueso va a correr hacia la cola de la máquina. Otro sistema donde está combinado un sistema de cilindro y cóncavo doble, con la diferencia que en el cilindro de adelante aquí se pueden observar las esplangas transversales, y el otro sistema tiene dedos que trabaja sobre material más fino. Un batidor, otro, y lo lleva al al material grueso hacia el zarandón. Este es un sistema axial en la cual vemos la entrada, como la palabra lo dice, la entrada del material es de forma axial del sistema, y un cilindro que está a lo largo de la máquina va a trasladar e ir trillando de forma, puede ser por rozamiento o forma centrífuga, el desprendimiento del grano del material fino. Todo este cóncavo va a diferenciarse de la entrada hacia la ida con un distinto diámetro de espacios entre las rejillas. El sistema trabaja a menos revoluciones que el de cilindro cóncavo, a menos revoluciones, lleva su grado de regulaciones que hay que tener en cuenta, pero la gran diferencia que hay con una máquina convencional de cilindro y cóncavo es que aumenta la superficie de trilla a lo largo de todo este sistema. Una máquina convencional, el cilindro y cóncavo, tiene una superficie de trilla entre 90 centímetros, de 90 centímetros hasta 1,5 metros más o menos. En estos casos, el sistema axial puede llegar a doblar esa superficie de trilla. Entonces, entra más material, da muchas veces más vuelta en todo este sistema, y sale lo más limpio posible. Acá vemos nuevamente la zona de acarreo de material, el batidor, y la zona de trilla. En este caso tiene 2 cilindros axiales para aumentar la capacidad de trilla de la máquina. Y aquí abajo tenemos el sistema de limpieza de zarandas, en la cual, por medio de una acción mecánica de las zarandas y del viento, se limpia el grano de los restos de cosecha. Aquí vemos un corte de una máquina donde podemos observar todo el sistema de corte y captación acá en la plataforma, el sistema de acarreo acá en el centro, sistema de trilla
el sistema de limpieza aquí abajo y todo lo que es desparramado y triturado en la cola de la máquina. Y acá arriba, en el centro, se encuentra el lugar de almacenamiento. Esta máquina, como se puede observar, tiene un sistema de oruga que lo que permite es soportar todo el peso de la máquina y difundirlo sobre la superficie de pisada para disminuir las compactaciones sobre el suelo. Acá vemos una plataforma de maíz cosechando. Entonces, la plataforma va tomando cada surco de planta, y los rolos toman la planta hacia abajo y permite que se quede la espiga solamente, que es llevada por medio de este sinfín al órgano acarreado, al órgano de trilla en el centro de la máquina. Acá lo mismo, vemos trigo como el órgano de captación, que es el molinete, mantiene la planta afirmada para que la cuchilla de corte desprenda el material y el sinfín lo lleve hacia la zona de acarreo. Visto de otro lado, acá, el material viene hacia el centro de la máquina y va a ir por medio del acarreador al órgano de trilla. Aquí vemos una máquina cosechando girasol con un cabezal girasolero, la cual vemos sobre estas placas. La máquina se deposita el capítulo del girasol y por debajo hay una barra que corta el tallo de la planta. Y después continúa el mismo procedimiento, que todos esos capítulos son llevados hacia el centro de la máquina para el órgano de trilla. Esta es una máquina de corte e hilerado. Hay veces que los cultivos, comúnmente algunas leguminosas o especies como la colza, que maduran en forma despareja, entonces eso provoca que las chauchas se abran y se desprendan los granos de su interior. Entonces, para evitar eso, cuando está en madurez fisiológica, lo que se realiza es un corte con la planta todavía un poco verde, y se hilera, y después se modifica la máquina cosechadora, cambiando el cabezal, poniendo un cabezal recolector, y una vez que está seca, pareja, se procede a la trilla del cultivo. Entonces, lo que hace es, la máquina corta el material y por medio de estas lonas se forma una andana en el centro del cultivo, y para que se termine de secar en forma pareja y no haya apertura de chauchas o dehiscencia y desgrane del grano. Acá vemos cómo viene la máquina, en la cual se le cambió la plataforma de cosecha y se le puso un cabezal recolector. Entonces esto viene sobre la andana del cultivo, en este caso de la colza, la viene tomando y lo lleva directamente al órgano de acarreo que va a transportar el material a la zona de trilla. Por último, podemos ver distintos tipos de máquina, como esta, que es una máquina que cosecha olivo,
una máquina de cosecha de vid, una máquina de cosecha de algodón, máquina de cosecha de caña de azúcar, máquina de cosecha de arroz, de maní, de hortalizas, en este caso una máquina que cosecha zanahoria, y todo un accesorio para la cosecha de frutales, en este caso pera, que facilita la cosecha manual de los cultivos. Como pueden ver, podemos encontrar maquinaria para distintos tipos de cosechas de frutos de distintas producciones. Gracias.